Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio de Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 27º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 10, versículos 2 al 16. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio al crearlos Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la enseñanza de Jesús, en esta ocasión con un contenido familiar, especialmente matrimonial. Nos dimos cuenta cómo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba, es decir, no con la genuina idea de conocer la verdad, sino solo de ponerle una trampa. Sin embargo, le plantean a Jesús una cuestión que era habitual en la cultura judía de su tiempo. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Le preguntan a Jesús. ¿Por qué le preguntan a Jesús esto? Porque la ley de Dios mandaba una cosa y la práctica llevaba a otra. Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Efectivamente, no estaba en el proyecto de Dios el divorcio, pero por la dureza del corazón de los judíos, Moisés había permitido el divorcio, que era ya una práctica habitual en tiempo de Jesús. Sin embargo, los estudiosos de la ley se preguntaban constantemente si esto era válido, porque contravenía las disposiciones divinas. Jesús les prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa, de modo que ya no son dos sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Jesús se remite a la voluntad originaria de Dios. La voluntad originaria del Creador es que el hombre y la mujer se complementen, se unan en sagrado matrimonio para siempre, para toda la eternidad. Es decir, que la unión matrimonial basada en el amor tiene como característica la fidelidad. Es una cualidad que se debe vivir en el matrimonio. Fidelidad que debe ser permanente, perpetua. Por eso el hombre y la mujer deben permanecer unidos en sagrado matrimonio. Si se han desposado, si han comprendido que son el uno para el otro, si han entendido que esta es su vocación, entonces deben permanecer unidos, porque la fidelidad basada en el amor es el plan de Dios, es el proyecto divino al que se remite Jesús, lo que Dios ha querido para que el hombre sea feliz. Dios ha creado al hombre y a la mujer para que se complementen. El plan de Dios es que el hombre y la mujer funden la familia a través del matrimonio. Y por eso vemos que Jesús reivindica la enseñanza que estaba contenida desde el primer libro de la Escritura. Aún antes que las prescripciones humanas, como esa ley inventada del divorcio que practicaban los judíos por la dureza de su corazón, Jesús se remite a la voluntad originaria de Dios.
El divorcio no forma parte del plan de Dios. Desgraciadamente crecen los matrimonios que se disuelven. Y esto porque desgraciadamente muchos no comprenden cuando se casan que deben fundirse en el amor las voluntades de los esposos. A veces lo que sucede es que se casan dos egoísmos, es decir, cada uno pensando en sus propios caprichos, cada uno pensando en sus propios gustos, cada uno tratando de realizar sus propios deseos, pero no poniéndose de acuerdo. Qué importante es volver a aquella visión de la Sagrada Escritura que nos vuelve a la voluntad originaria de Dios. Cónyuge, cónyuge, es aquel que lleva el yugo con. Y los que hemos visto tal vez en el campo o los que hemos visto representaciones, los animales que llevaban el yugo no podían caminar sino juntos. No se podía adelantar uno al otro porque si no entonces no podían arar la tierra, no podían hacer su trabajo, no podían cumplir su misión. Los cónyuges deben unirse, deben caminar juntos, deben tener comunión de objetivos y de vida. Luego nos dice el Evangelio que cuando estaban en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Es muy clara la enseñanza de Jesús. Nos puede parecer muy tajante, pues Jesús está basado en el amor que debe primar en el matrimonio, que debe regir la relación matrimonial. Por eso, la separación de los esposos legítimamente casados y la búsqueda de una nueva unión, lo único que produce es adulterio. Lo dice Jesús. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. El adulterio pues aplica al hombre y a la mujer. Cualquiera de los dos que busca otro matrimonio, si ya se ha casado antes, está cometiendo adulterio. Jesús lo dice con toda claridad. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. ¿Por qué los discípulos trataban de impedir que Jesús tocara a los niños? Porque en aquel entonces los niños no contaban. Consideraban que Jesús iba a perder el tiempo tocando a los niños, bendiciéndolos. Sin embargo, Jesús se dio cuenta y se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Recibir el reino de Dios como un niño es recibirlo con esa apertura de corazón que tienen los niños, con esa confianza que tienen los niños en sus padres. Así debemos tener nuestra confianza puesta en Dios. Los niños son modelo para los discípulos de Jesús en la confianza, en el desprendimiento, en la obediencia, en la sumisión. Así nosotros debemos vivir unidos a Dios. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Pues ahora nosotros tenemos que considerar que la enseñanza de este Evangelio es para todos. Y por tanto, tanto los que están casados como los que no lo están, deben entender que este Evangelio nos está invitando a la fidelidad. Por eso a veces se habla en lenguaje figurado de casarnos con una idea. Este se ha casado con su profesión, es que se casó con este proyecto. Efectivamente, casarse significa entonces estar unido, independientemente de cuál sea nuestra vocación. Aunque no estemos casados, también tenemos que casarnos, es decir, esta relación esponsal con nuestro proyecto de vida, con la vocación que hemos elegido, que implica entonces fidelidad, fidelidad basada en el amor. Como escuchamos en la segunda lectura de la misa de hoy, que Jesús fue fiel hasta la muerte, nos dice la carta a los Hebreos. La fidelidad en cada vocación es necesaria, indispensable, y la fidelidad brota del amor. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude a vivir un amor profundo en nuestra vocación para que seamos fieles a la vocación que Él nos ha dado, cualquiera que ésta sea, y que nos ayude también a apreciar a los niños, especialmente en este tiempo, cómo es amenazada la vida de los niños desde el vientre materno. Hay que respetar la vida de los niños desde el más pequeño, desde el más indefenso, el que está en el vientre materno.
Así lo ha querido Jesús. Y hay que imitar a los niños en la apertura, en la sencillez, en la confianza que tienen en sus padres, para que así tengamos nuestra confianza puesta en Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen feliz domingo.